Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Patricia Miranda, soy la directora de incidencia de Latindad y les doy la bienvenida a todas y a todos a este webinar denominado Sistema Monetario y Multilateralismo en Disputa, el rol estratégico de los BRICS. Les recuerdo a todos que tenemos traducción a español, Recordamos que inglés y tenemos la traducción portugués. español, inglés, portugués. Por favor, utilicen Podemos la utilizarlo. opción que más les convenga. Bien, este webinar está siendo organizado por Latindad, por el BRICS Policy Center junto al área de Economía Política de las Relaciones Sur-Sur y la Universidad Católica Pontificia de Río de Janeiro. Tenemos el placer de contar con un panel de lujo. Voy a presentarles brevemente a cada uno de nuestros panelistas. And I'm going to switch to English now. I'm going to start with Jayati Ghosh. Though she needs no introduction, as she is a close ally and friend from Latin Dad. Thanks, Jayati, for being here. Jayati is from India, currently a professor of economics at the University of Massachusetts Amherst. Her expertise spans various areas like development, international, and feminist economics. También tengo el gusto de presentar a Walter Desidera, es investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada, IPEA, en Brasil, y él es especialista en política exterior, integración regional y cooperación sur-sur. A Katie Gómez, economista brasileña, doctoranda en la Universidad de Brasilia, y ha trabajado en el Ministerio de Finanzas de Brasil, sobre todo en temas de regulación financiera y cooperación internacional. Y tenemos también con nosotros a Ana García, del BRICS Policy Center, profesora adjunta del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Río y doctora en Relaciones Internacionales. Hemos invitado también al Ministerio de Finanzas de Brasil, que se ha disculpado por no poder participar en este webinar, por un cruce de agendas, pero con quienes hemos estado en contacto también previamente. Nuevamente les doy la bienvenida a este webinar y que nos parece muy oportuno realizarlo en un contexto donde el multilateralismo está en crisis, en medio de una múltiple crisis además que está viviendo el mundo y una clara fragmentación geopolítica. Y en este contexto los BRICS toman relevancia, sobre todo porque el sistema financiero y monetario actual no está contribuyendo a resolver estas crisis. Es un escenario de urgente reforma a la arquitectura financiera internacional, donde se cuestiona el funcionamiento de pilares fundamentales del actual sistema, como por ejemplo las instituciones financieras internacionales y grupos de países como el G20, donde además el dólar es todavía un patrón monetario mundial. Ante esta hegemonía del dólar que ha acentuado las vulnerabilidades del sur global, los BRICS han generado evidentemente una expectativa de que pueden contribuir a implementar un nuevo patrón monetario. El objetivo de este webinar es analizar el rol actual de este bloque, el bloque de los BRICS, antes de la cumbre a realizarse en Brasil, así como cuál sería la potencialidad de los BRICS en construir un nuevo paradigma de cooperación económica y financiera internacional que además esté acorde y a la altura de la coyuntura actual. Sin más preámbulos, voy a invitar a nuestra primera panelista, Jayati Ghosh. Jayati, let's talk about the million-dollar question. Is it about reforming? Is it Vamos a hablar sobre la pregunta del millón. Se trata de las reformas, se trata de reemplazar todo. La dolarización en el sur global es viable, es deseable. ¿Qué clase de gobernanza internacional se requiere para un nuevo multilateralismo? ¿Y cómo BRICS puede ser un contrapeso real en las instituciones tradicionales financieras? Por favor. Yayate, el piso es tuyo. Gracias, Patricia. Es un placer estar con todos ustedes. Bueno, entonces, déjame tratar de responder algunas de tus preguntas porque son bastante complejas, no son tan simples. Empezando con el contexto de que claramente el orden financiero y monetario que tenemos no ha funcionado para nosotros, no cumple con su propósito.
ya no solo no está funcionando para el mundo en desarrollo, para países de ingresos bajos y medianos, tampoco está funcionando para los países de ingresos altos y no está haciendo algunas de las cosas básicas que se requiere que haga. Entonces, la institución Bretton Woods y el IMF tenía que asegurar la estabilidad financiera, tenía que asegurar de que los arreglos, los contratos de comercio fueran fáciles para asegurar de que todos los países tuvieran acceso a suficiente liquidez para estos arreglos, de que hubiera un sistema estable monetario que no tuviera mucha volatilidad de moneda y que hubiera una red de apoyo básica para asegurar una estabilidad y seguridad financiera para países bajo estrés. Y realmente en los últimos años no ha logrado ninguna de estas cosas. El Banco Mundial tenía que asegurar que tuviéramos inversión pública y las inversiones requeridas en algunos países en particular fueran habilitadas por préstamos pacientes a largo plazo y que los países pudieran gastar en las cosas que son necesarias para las necesidades tanto nacionales como internacionales. Algunas de las más obvias son el cambio climático y la supervivencia del planeta, pero también hay otros requerimientos, muchos otros requerimientos para el desarrollo económico y social, para salud y tal. De nuevo, el Banco Mundial ha fallado miserablemente en esto, especialmente en los últimos años, y lo que encontramos es que han sido procíclicos en sus préstamos en vez de operar en contra de los ciclos económicos creados por las políticas de los países avanzados. Han operado junto con ellos. Y por supuesto, el dólar en Alemania ha sido un elemento crítico en esto. Ahora lo que encontramos es que la nueva administración en Estados Unidos, de cierta manera, ha puesto todo esto de cabeza, pero no empieza con el presidente Trump o su segundo mandato. De hecho, empieza mucho antes. Yo incluso diría que el proceso de dedolarización empezó bajo el presidente Trump y fue acentuado significativamente bajo el presidente Biden. Obtuvo un gran empuje bajo el presidente Biden, no solamente porque continuó con la política de comercio del presidente Trump, incluyendo la guerra de tecnología con China, sino también porque las sanciones laterales impuestas en ah, Rusia. Ya se había hecho esto en otros países, pero Rusia realmente es una economía grande en este sentido y fue una movida muy significativa. No solamente congelar los activos de Rusia en Estados Unidos y Europa, sino también decir que estos activos se utilizarían para apoyar a Ucrania en contravención de toda ley internacional, de hecho. Y luego decir también de que los excluirían del sistema de pagos, que es predominantemente eh, occidental, el sistema SWIFT. Ahora, todo esto dejó olas en el mundo del cambio de dólar a otras monedas y hacia el oro. Y hemos visto esto no solamente para China, pero también para Japón, Corea. Básicamente, cada país, cada región está tratando de reducir su dependencia de las reservas de dólares. Es un elemento y están cambiando a una gran variedad de monedas como el oro también. Pero esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. La dedolarización de la economía global no va a ser un solo cambio. No vamos a decir que, ok, pasó en este año. Probablemente va a demorar varias décadas antes de que esto pase y tenemos que examinar la historia para acordarnos de cómo el sterling la moneda esterlina fue desplazada lentamente como una moneda global. Ni siquiera pasó después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Banco Mundial declaró que la eh, libra esterlina ya no era la moneda más estable. Demoró décadas en que el dólar ascendiera como la moneda más estable. Así que hubo un periodo de varias décadas de inestabilidad en los arreglos monetarios, volatilidad, arreglos competitivos y todo eso. Creo que va a pasar algo similar en el futuro. No va a ser desplazado inmediatamente por otra moneda, va a ser un grupo de monedas creadas por BRICS, así que no estoy sugiriendo necesariamente de que la de-dolarización va a ser inmediata o de que va a ser reemplazada por la siguiente gran moneda que está esperando. Es un proceso que ya ha empezado. Ahora depende de países individuales pensar en cómo van a lidiar con esto y cuál es la mejor manera en la que puedan sacarle ventaja
a el nuevo caos y el nuevo flujo por el cual va a estar atravesando el sistema. Yo creo que BRICS ya ha hecho varios pasos en esta dirección. BRICS, claramente, el plan para una alternativa a SWIFT, que es un nuevo sistema de intercambio que no depende de los bancos occidentales tradicionales que han operado con el sistema SWIFT. Es un paso importante en la dirección correcta, creo yo. Hay más planes para intercambio de monedas entre países BRICS, por supuesto, liderados por intercambios renminbi. Creo que hay algunos planes para una red ah, financiera emergente. La declaración de Kazán sugirió esto, no dio un mapa, digamos, de camino claro, pero creo que hay conversaciones que llevan en esta dirección y creo que hay mucho más en cuestión de crédito, lo cual es una parte crítica de muchos de los flujos de moneda actualmente y también es una parte importante para los países de ingreso bajo y mediano. Creo que esto mejoraría significativamente si es que tuviéramos una mayor integración de monedas de bancos centrales. China ya está desarrollando una moneda central. India y otros países también están tratando de ingresar en el mercado de las monedas digitales. Y creo que es una movida positiva y creo que esto está poniendo en movimiento el proceso de intercambio que no depende de las dependencias anteriores del dólar hegemónico. Sin embargo, es cierto de que en muchas de estas transacciones, en la mayoría de nuestras transacciones, estas sí dependiendo del dólar, y tenemos el efecto delegado de los flujos de capital internacionales que están denominados en dólares y los pagos de deudas que están denominados en dólares. Todo esto va a requerir bastante tiempo para deshacerse y va a seguir siendo importante. No es que va a desaparecer completamente, pero estamos en un periodo de flujo y creo que esto ya está en movimiento, es un proceso cambiante, pero no va a ser un cambio fácil ni va a ser una transición paulatina y cómoda, va a ser una transición difícil con sus baches. Esto no significa de que los países de BRICS en sí o otros países que no son miembros de BRICS Plus no van a poder desarrollar sistemas alternativos. Yo creo que hay nuevos arreglos regionales, creo que África los está considerando en Latinoamérica, tenemos claro que se podría expandir. En Asia hemos tenido menos éxito de desarrollar este tipo de acuerdos de monedas regionales, pero creo que vamos a tener más y más de estos intercambios, créditos, intercambios de crédito, redes, arreglos de redes de seguridad financieras que se van a volver algo como, digamos, vamos a crear diferentes posibilidades para diferentes países. Y creo que todo eso es bueno. Creo que es una parte necesaria, no solamente por la incertidumbre global, sino también porque el dólar y Gemini ya no están sirviendo el propósito, ni siquiera para Estados Unidos, como dice el presidente Trump. Así que déjeme parar aquí porque me encantaría escuchar lo que otros tienen que decir al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jayati, por darnos el panorama global y también por sacar a colación todas las alternativas y propuestas, ah, más allá de tener un mapa hacia dónde dirigirnos, pero que nos dan una idea de lo que podemos esperar del panorama global en las siguientes décadas y cuáles van a ser los retos. Y esto me da exactamente el espacio para nuestro siguiente panelista. Palabra a Walter de Sivera de IPEA Brasil. Walter, eh, ¿qué oportunidades ofrecen los BRICS para fortalecer los vínculos de cooperación sur-sur? Ya Yayati nos hablaba sobre qué iniciativas pueden haber también a nivel regional. Por otro lado, ¿cómo puede Brasil conectar esta agenda regional desde América Latina con las prioridades que estamos viendo a partir de los BRICS y cuáles serían las implicaciones geopolíticas para regiones periféricas del sistema internacional? Walter, adelante, por favor. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Buenos días, buenas tardes a todos. Voy a hablar en portugués. Creo que hay una traducción. ¿En portugués? Sí. Bueno. Bueno, soy Walter de Silveira. Estoy acá coordinando la agenda del IPE en referencia a los BRICS. Somos los representantes en Brasil.
en el Consejo de BRICS y en la red de BRICS de finanzas. Pero creo que tengo que confirmar acá el idioma en que estoy hablando, repito. Bueno, creo que está mejor. Creo que ahora van a tener subtítulos mejores. Y en este consejo de BRICS voy a tener un foco solo en dos actividades que estamos en este año y creo que entre un poco las respuestas a estas preguntas. En la primera pregunta, ¿cómo los BRICS pueden aportar a la cooperación sur-sur? Nosotros en el consejo que tenemos estamos desarrollando este año un estudio conjunto que es el portafolio de los mecanismos de cooperación de BRICS. Primero hicimos un levantamiento con las agendas y los calendarios de eventos de los BRICS de 2020 hasta 2024. Y fuimos viendo todas las iniciativas que se estaban reflejando en la mecanismo de cooperación. Podríamos haber hablado distinto con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ver cuáles son los mecanismos, pero lo que pasa es que los mecanismos como la política externa es horizontal, entonces muchos mecanismos son vistos por otros ministerios. Entonces ya tenemos una visión en relación a los mecanismos, que son temas de temáticas muy grandes. Entonces, en base a esos eventos y eliminando seminarios, conferencias y mesas de conversas y hablando solamente de los mecanismos, llegamos a una lista de 185 mecanismos de cooperación y las áreas son distintas. Tuvimos de agricultores, por tecnología, por mecanismos de seguridad internacional, de cooperación de think tanks. Tenemos el Business Council, que es el Consejo de Negocios. Entonces, junto con el banco que cría la información para tener esta respuesta, entonces en cooperación con el Banco de Desarrollo que trae en su propio concepto los principios de la cooperación sur-sur, en el sentido de los préstamos, de las inversiones que tienen que ser guiados. Tiene que haber una apropiación internacional de esa inversión, de esa cooperación, de esa transferencia tecnológica. Tiene que existir una demanda, tenemos que guiarnos por la demanda del país que está recibiendo, entonces al mismo tiempo que los BRICS como una ecuación internacional de cuáles son las dos maneras de cooperación sur-sur que podemos tener. O sea, la concepción de la cooperación sur-sur es la ecualización no internacional, que es la unión de más de tres o más países para actuar de manera conjunta en la defensa del interés común de la política internacional. Entonces creo que los BRICS con el peso de los 5 originales que ya estaban ya como representantes de emergente, grandes líderes regionales. Creo entonces que los BRICS, en esta perspectiva de ecualización internacional, creo que también colaboran con la cooperación sur-sur, que es creo que es el mayor grupo sur-sur, por así decirlo, la más importante del mundo actualmente. Y la cooperación para el desarrollo, que es la transferencia de reconocimientos, tecnología, de recursos, de mejores prácticas, por así decirlo, que también ayuda al desarrollo de los países que están beneficiándose de acuerdo a sus demandas. Entonces, ante esto, en nuestros portafolios de mecanismos de cooperación de BRICS, ahora vamos a tener un informe preliminar que se va a lanzar al final de junio. Y en este informe preliminar hicimos un estudio de informaciones básicas. Entonces, es una pregunta de dónde los BRICS actúan o cómo pueden ayudar. Es una pregunta que estamos ahora con esta prioridad temática de la presidencia brasileña en relación al desarrollo institucional y la organización de nuestra casa y de nuestro conocimiento y optimizar las iniciativas de estos últimos 17 años de BRICS, si no me equivoco. Estamos en la 17ª. Creo que empezó un poco antes. Entonces, tenemos en este estudio un formulario básico con las informaciones de cada mecanismo que son difíciles de encontrar. Entonces, aprovechando el consejo de think tanks,
con nuestros socios de otros países y el acceso a los representantes nacionales de estos mecanismos, cada uno con acceso a su representante nacional de alguna manera. Nosotros hicimos el estudio de cuando se crearon los mecanismos, cuál es el objetivo del mecanismo, cuándo se vio por los líderes. Entonces, creo que podemos tener una información un poco más clara de cómo los BRICS pueden contribuir. Entonces, para responder esta pregunta de una manera un poco más empírica, creo que al final de este estudio vamos a poder dar esta contribución, cuáles son las áreas que existe. En nuestro estudio estamos haciendo el levantamiento de cuáles son los resultados y los documentos resultantes, las decisiones que se resultaron de esto o de la actividad colaborativa. Entonces, veo que hay una persona que estaba preguntando si vamos a publicarlo en algún lugar. Lo vamos a publicar ahora, este informe parcial en el foro académico, pero el informe final, tenemos un informe parcial con 30 mecanismos y tenemos un informe final con 150 páginas. Entonces, para que puedan tener noción del volumen de informaciones y de iniciativas de los BRICS. Entonces, todavía hablando de más o menos 180 y del esfuerzo que hemos tenido, tenemos que al mínimo 120 mecanismos que vamos a hacer esta divulgación. Entonces, perdón, que vamos a hacer este estudio. Entonces, vamos todavía a formar un gran conjunto de informaciones que va a dar un informe de más o menos 500 a 600 hojas. Y esto también se puede disponibilizar por una base, para hacer una base de datos para mecanismo, quizás una línea con informaciones. Entonces, trayendo ahora, creo que yo estoy cumpliendo con mi tiempo. Cualquier cosa me avisan, por favor. La otra iniciativa que de este año, que es una iniciativa que hacemos anualmente, son las recomendaciones a los líderes. Entonces, quería solamente dejarles, hicimos oficinas, la profesora estaba en las oficinas que hicimos, dio su colaboración. Entonces, hicimos oficinas para poder recibir recomendaciones de los líderes. Entonces, también tenemos que publicar un informe de las oficinas también quizás en el foro académico, tenemos esa idea por ahora. Entonces, este informe de los estudios, vamos a traer todas las recomendaciones que recibimos de nuestros socios nacionales en 5 de las 6 prioridades temáticas que hicimos. Cuando hicimos nuestra reunión, solo habían 5, entonces, en verdad, esta presidencia está corriendo para poder cumplir con el calendario, que está quizás un poco más acortado en relación a la COP30. Estaba pensando que luego de que salga la COP30 vamos a tener en verdad la realidad de estos 2 meses de junio para poder cumplir con todo esto. Pero bueno, traemos las recomendaciones para el sistema monetario internacional. Solamente voy a traer las ideas claves, pero que al final hicimos este borrador en compañía de nuestros socios nacionales y lo llevamos al Consejo de BRICS. Entonces, como recomendación final del Consejo y contando con las colaboraciones de nuestros socios nacionales, el BTTC trajo una recomendación, la recomendación 11 del documento. Después, si ustedes quieren tener acceso al documento, está publicado en la página de brics.br, en la parte de Un minuto, documentos. Walter. Un minuto. La recomendación es de que la cooperación sistema monetaria tiene un área clave para la conjunción de los BRICS y compartir la experiencia de mejores prácticas, que es justamente este punto, puede ayudar a desarrollar instrumentos de pagos transfronterizos más rápidos, de bajo costo, más eficientes, transparentes, seguros, inclusivos y con sistema de moneda local para minimizar las barreras locales y traer un acceso a los mercados. La recomendación que también trajimos, que nos trajo a través de Jonas, de la Universidad Federal de Bahía, los BRICS deberían acelerar el proceso del enmienda del Tratado de las Reservas para poder incorporar en sus monedas las monedas de los propios BRICS, entre otras recomendaciones. Entonces, creo que tenemos muchas iniciativas que los BRICS pueden avanzar en esta reforma del sistema tributario internacional. Gracias.
Muchas gracias, Walter, y muy interesante tener toda esta documentación y esta información sobre todas las modalidades y números de cooperación y sobre todo los resultados e impactos a partir de los BRICS. Creo que es una información a la que muy pocos tienen acceso. Y gracias también por las recomendaciones. Ahora doy la palabra a nuestra siguiente panelista, Katie Gómez, una economista brasileña. Y Katie, ante este contexto, además más desafiante en temas de comercio internacional, ¿cuál es tu visión respecto a los instrumentos que tiene actualmente y además que tiene proyectado el bloque de los BRICS respecto a comercio, inversiones y finanzas? Adelante, Katie. Obrigada, obrigada. Gracias. Gracias, doctora Patricia Miranda. Quiero agradecer a la Tindad y a la Universidad Rural Federal de Río de Janeiro. Agradecer a la profesora Ana García, saludar a Walter y decir que es un gusto estar aquí dividiendo esta exposición con la profesora Ayat Ghosh, quien nos inspira desde siempre. Esta cuestión es en un contexto actual. No es sencilla de resolver. Voy a tomar algunas palabras de la profesora Ghosh para entender cómo estos instrumentos están siendo pensados en el BRICS y cómo pueden responder a esta necesidad de un sistema multilateral que asegure la mayor estabilidad financiera. Creo que va a una actividad de que tenemos que retroceder un poco y entender por qué se inició este debate en BRICS. Todo eso en el sistema de tener alternativas de pagos que se puedan utilizar monedas locales no es algo nuevo. Brasil y en Latinoamérica tienen experiencias con eso desde los años 80 más o menos. No tengo conocimiento de todos, pero en el 82 se creó el convenio de pagos y créditos recíprocos en DALAT, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que era compuesta por 12 países, y un acuerdo entre los bancos centrales ya fomentaba una alternativa al sistema de pagos usando monedas locales, de manera que en ese momento poder encontrar una alternativa para un problema de restricciones sobre los pagos, la volatilidad de los sistemas financieros y el acceso a poder lograr tener los cambios comerciales, a veces donde hay un poco de dificultad en poder tener acceso al dólar en el mercado internacional. Entonces, estos tipos de acuerdos funcionaban como un tipo de respuesta a los países buscando las soluciones para el acceso a la moneda dominante, que es el dólar, que es la moneda principal utilizada en las transacciones comerciales, en el contexto donde tenemos escasez entonces este acceso es mucho más difícil. Es interesante ver también que luego de la crisis financiera de 2008, donde tuvimos el principal aspecto de esta crisis fue algo muy repentino. En 2008, cuando en el segundo semestre pasó esto, entonces en ese contexto, en Brasil y Argentina firman el primer acuerdo para poder hacer el sistema de pago de manera local, que es el SML. Y ahí también fue una iniciativa común como respuesta para poder mantener esas relaciones comerciales en un contexto de grande tema de liquidación internacional y también sobre la volatilidad. Entonces, ¿cómo protegemos nuestras redes comerciales? Esto creció donde están a todos los países de Mercosur que forman parte de este sistema y también funcionan como un acuerdo entre acuerdos de bancos centrales para que puedas hacer la liquidación de tus acciones comerciales en monedas locales y los bancos centrales hacen la liquidación solo por el residuo líquido en las transacciones que involucran a estos países. Entonces, cuando hablamos y cuando vemos hoy hablando del sistema de pagos de manera local, eso también viene con una respuesta, con la búsqueda de soluciones a los países en un contexto donde nuevamente el acceso a la moneda dominante y las acciones comerciantes es un poco más difícil. Por eso podemos pensar en varias cosas que la profesora Gosh nos dijo. Es un sistema que no está preparado o no fue pensado para las economías emergentes.
Ahí vemos los patrones de análisis de riesgo, de análisis de crédito, la dinámica de cómo los flujos comerciales circulan en las economías internacionales. Siempre hay la búsqueda por la seguridad y eso que se entiende como seguridad en un acuerdo financiero actual hace con que las economías emergentes estén más vulnerables a flujos estables de recursos financieros, lo que nos perjudica cuando piensas que tienes que hacer una trayectoria de crecimiento que exige estabilidad del costo y la continuidad de este flujo. Entonces, es un sistema financiero que no logra aguantar las dinámicas necesarias para el ciclo de crecimiento constante de economías emergentes. Al contrario, cuando nos indica que terminamos teniendo un sistema que va en contra del ciclo económico, es justamente por este punto. En el momento donde necesitamos de un sistema financiero que nos ampare, conteniendo más mayor estabilidad, de manera que nuestro ciclo económico de financiamiento de estrategia de inversiones pueda permanecer con el decorrer del tiempo y podamos alcanzar los resultados que estamos planeando. Este ciclo funciona de manera contraria, o sea, la lógica de funcionamiento de la manera que está construido actualmente acaba que nos penaliza a los países de una manera que buscas algo rápido y eficiente con la tecnología y los países a veces con las economías entendidas como puertos seguros o locales seguros para hacer inversiones. Y el dólar está todo muy conectado sobre eso. Cuando pensamos sobre SWIFT, el SWIFT actualmente es un sistema que ampara como mensajería todos los flujos comerciales. De manera operacional, los bancos hacen importaciones y exportaciones, hay un flujo financiero que se realiza entre las instituciones, pero ¿quién dice cómo este flujo debe ser funcionado? Son las mensajerías. Entonces, eso ha sido criado desde el ciclo posguerra, pero es lo que hace el puente entre lo que indica cada una de las operaciones. Cuando tenemos este sistema que ampara el destino de los flujos comerciales, construido dentro de esta lógica, acaba quizás no funcionando para las economías emergentes cuando se necesitan utilizar estos recursos de manera estable. Entonces, creo que ese es un punto. Y estos acuerdos multilaterales, como estaba indicando antes, nacen en los BRICS. Bajo mi visión, viendo otro contexto de nuestra historia también, post-Bretton Woods, buscando los países, una búsqueda de solución por los países para proteger sus flujos comerciales y flujos de inversiones, en contexto donde el acceso al dólar es algo un poco más difícil. Entonces, eso sucedió en los años 80 con las economías latinoamericanas intentando ver esta crisis de pagos que tenían y en 2008 tuvimos el boom y un crecimiento muy grande de estos acuerdos bilaterales con lideranza desde China. Vemos que bilateral se realizó entre los bancos centrales liderados por China. ¿Y de quién fue esta búsqueda? En el contexto que tienes una escasez en la liquidación internacional, empiezas a hacer acuerdos para poder hacer cambios en monedas locales y ahí el movimiento de China como uno de los mayores jugadores en el escenario comercial actual intentó buscar caminos para poder continuar manteniendo sus flujos comerciales y haciendo los pagos cuando el acceso a dólar está cada vez más difícil. Entonces, cuando el SML y los acuerdos bilaterales en yuan y en monedas locales en los países van ganando gran impulso en este contexto luego del 2008. Y luego, actualmente hoy después tuvimos el COVID, situaciones de guerra con Rusia y las sanciones, y nuevamente el nuevo impulso pensando, si yo empiezo a usar el dólar y el SWIFT como un arma política, o sea, tengo una inseguridad de qué momento voy a lograr tener acceso al dólar o participar de ese sistema de mensajería. Entonces, ¿cuál sería la reacción de las economías que pueden ser vulnerables y pueden atingirse por eso? Es crear alternativas a esto, que en el momento que no logre ir por este camino tradicional, hay alternativas que me pueden posibilitar participar de estas redes de comercio global. Entonces tenemos iniciativa del CIP,
de sistemas alternativos al SWIFT, por el caso de China. India también tiene la iniciativa de crear un sistema de mensajería. Vi actualmente que los países africanos están creando también un sistema de pagos de manera local. Se llama Pan African Payment System. Debe ser inaugurado o debe estar en mediados de este año, quizás. Son las últimas noticias que ya estaba para ser inaugurado. Entonces, tenemos la iniciativa de Bridge, que es liderado por el PES hasta el año anterior. Era un proyecto liderado por el ESE en relación con el Banco Central de todos los países, a varios países, y muchos BRICS participaban de esta iniciativa como observadores. Y la idea es muy semejante. O sea, es crear un ambiente, un sistema de pagos multilateral, donde puedas utilizar tus monedas domésticas para hacer las liquidaciones de tus flujos comerciales y financieros y que los bancos centrales en un acuerdo puedan intentar hacer un pago por net. Y en segundo punto, quizás poder tener en relación a la cantidad de flujo, tener estas monedas digitales en los países. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que los países se movimentan para poder buscar acuerdos financieros internacionales, buscando construir un sistema financiero más estable, que esté alineado a las economías emergentes. Y cuando hablamos hoy de transición energética, hablamos mucho de transición justa. Es exactamente eso. Tenemos que, mediante una transición, no sea un punto en el tiempo, pero sea un flujo no largo para poder lograr hacer una transacción en este tiempo, sino es una transacción que tiene que hacerse, tener bajo costo de inversión o quizás una previsibilidad de estos costos. Necesitas estabilidad en este flujo, no puede ser un flujo que ingresa y luego cambio desaparece. Y también necesitas tener un acceso continuo a estos flujos de manera que puedas tener una previsibilidad para poder ver una transacción. Entonces necesitamos un sistema que sea alineado a esta necesidad de las economías emergentes para financiar su flujo de desarrollo, pero lo más urgente ahora es tener un flujo que financie una transacción sustentable con el tiempo. Solo para complementarlo, no veo, estoy de acuerdo con la profesora Gosh, no veo este sistema como capaz de mudar el patrón del dólar mundialmente. Es una construcción con tiempo, involucra cambios estructurales más profundas, con bancos centrales, políticas monetarias. Deberíamos hacer varios debates sobre eso y creo que quizás no podríamos escuchar todo, pero creo que la primera vez que el tema sobre sistemas de pagos en monedas locales está tan conectado con las cuestiones de que si vamos a mudar o no el patrón del dólar. En los años 80 era ver el sistema de pagos, en 2008 era la crisis financiera de 2008 y ahora no, es el dólar que se va a mantener. Entonces, a partir del momento que aumentas los acuerdos en monedas locales, tienes ahí una reducción del flujo comercial del dólar en temas de políticas de comercios internacionales. Entonces, todavía es una moneda de referencia. ¿Cuánto una moneda vale en relación a otra? Y pasa por el dólar. Entonces, hay un debate un poco más profundo. Y no veo estas soluciones hoy en día viendo, mira, oye, vamos a cambiar el dólar mañana. No, creo que estamos en un proceso de reflexión sobre esto y vamos a traer varios cambios y tenemos un gran reto para poder dar frente a este nuevo contexto internacional, donde hay muchos acuerdos bilaterales y monedas locales. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katie, por llevarnos por cómo ha sido esta evolución también, pero sobre todo a los desafíos y a las necesidades para los países emergentes. Ahora me gustaría dar la palabra a nuestra comentarista, después de escuchar estas tres intervenciones desde un punto de vista global, regional. Me gustaría dar la palabra a Ana García del BRICS Policy Center. Y además con esta expectativa, la siguiente cumbre se va a realizar en Brasil en breve. Hay expectativas, pero también hay cuestionamientos sobre y
¿Qué se ha avanzado hasta ahora? ¿Qué es posible lograr? ¿Qué podemos esperar de la siguiente cumbre de los BRICS en Brasil? Ana, adelante, por favor. Muchas gracias, Patricia. Voy a hablar en portuñol para poderme comunicar con más personas que aquí están en el público. Veo que tenemos gente desde África, desde Latinoamérica, desde Brasil. Entonces está muy bien y quiero iniciar agradeciendo primeramente a Latindad por la colaboración, por la parcería, como decimos acá en Brasil, en esa actividad y espero que sea la primera de muchas otras sobre el tema de los BRICS. Y quiero también agradecer muchísimo a la profesora Jayati Ghosh y a mis colegas y queridos colegas del IPEA, Walter y Katie, por sus explanaciones y resgate histórico, como Katie hizo ahora, y por todas las informaciones y cuestionamientos políticos. Voy a hacerlo en 5 minutos porque tenemos poquísimo tiempo y la profesora Ghosh tiene que irse. Pero me parece que la desdolarización y el uso de las monedas locales se depara con la cuestión cómo y con quién. ¿Son los BRICS el grupo principal que podrá avanzar? Y si sí, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo salir de los anuncios, de las narrativas, de las grandes declaraciones para las medidas concretas? El uso de monedas locales, creo que Katie lo explicó muy bien, es una cuestión política, pero también es una cuestión técnica de cómo implementarlo en los momentos específicos de la crisis de la deuda de los 80, la crisis de 2008 y ahora con la policrisis, como lo decimos, con las múltiples crisis que estamos viviendo hoy. Hay muchas limitaciones desde los BRICS para la implementación del uso de monedas locales, pero hay mucha voluntad política, entonces los BRICS agregan esas dos cosas, ¿no? La cuestión que viene más a frente es cómo implementar el uso de monedas locales sin perjudicar la propia economía o sin que eso requiera un conjunto de cambios en la economía nacional que puede vir a tornar esa economía más vulnerable. Y es el caso específicamente de China. China opera con una economía con control de capitales, con un mercado financiero más cerrado y más controlado precisamente porque no se expone, ¿no?, a las volatilidades volatilidades del mercado que otras economías como aquí en América Latina nos exponemos. Entonces China tiene un cuidado muy grande en avanzar el uso del renminbi con todos los mecanismos de swap, de crédito, de aporte al comercio, de manera, particularmente de manera bilateral, como hizo con Argentina aquí en la región y con otros países, como una especie, a mi ver, de testes para ver hasta qué punto es posible usar la moneda china intentar abrir más espacio y avanzar en el uso de la moneda china en estas situaciones específicas, sin que, y ese me parece que es el punto central, China tenga que cambiar su modelo económico de controles de capital. Me parece que eso es fundamental porque la moneda china no tiene la misma capacidad, ¿no?, de la misma capacidad de cambio, de servir como moneda global mientras su mercado financiero sea más cerrado y sea más controlado, de manera que los títulos y papeles internacionales no pueden entrar a la plaza china y se cambiar muy rápidamente como lo hacen en Wall Street, y por eso Wall Street permanece todavía ese centro financiero mundial juntamente con Londres, ¿no? La otra posibilidad y al mismo tiempo limitación es el uso del Banco de Desarrollo de los BRICS, el nuevo Banco de Desarrollo, como una institución común que puede, sin captar en los mercados locales y volver a emprestar en monedas locales. El banco ha testado ese mecanismo en dos situaciones, en algunas situaciones con dos monedas, con la moneda china, principalmente renminbi, y con la moneda sudafricana.
Pero cuando vemos el total de disbursements, ¿no? De préstamos del banco, 90% sigue siendo en dólar, no más, hoy más o menos 6, 7%. Hay años que es un poquito más, años que un poquito menos, pero en el todo de los 10 años del banco que ha emprestado en renminbi, en rands sudafricanos, pero también en la moneda suiza y en euro, ¿no? Otras monedas locales. Para encerrar, bueno, ¿cómo? Entonces ahí las limitaciones técnicas y prácticas, pero la voluntad política. Y la otra pregunta es ¿con quiénes o with whom? ¿No? Y ahí me parece que sí, que los BRICS tendrían que tener un papel fundamental. De un lado, por la propia participación de China, porque de hecho, si estamos hablando de desdolarización, en algún momento histórico, otra moneda con un banco central va a necesitar sustituir el dólar y hoy se apunta, al menos desde hoy la mirada, que la posibilidad es que China pueda tomar ese lugar. Entonces me parece que el BRICS tiene ese potencial, pero las diferencias, la heterogeneidad del grupo y las propias diferencias económicas y políticas dentro del grupo pueden también ser un limitador. Desde Kazan, como Patricia ha dicho, y también la profesora Ghosh, hubo un anuncio muy grande de iniciativas, pero son iniciativas anunciadas que, de acuerdo con los líderes, han que ser estudiadas, la viabilidad de implementación, las posibilidades y, muy importante que vino de Kazan, que esas iniciativas son de adhesión voluntaria. Hasta hoy, hasta este momento de 2024, el año pasado, todas las iniciativas del BRICS eran de consenso entre todos los miembros del grupo. Desde Kazán para ahora Río, ese tipo de mecanismo de transacciones financieras, sus infraestructuras para transacciones financieras pasarán a ser de adhesión voluntaria, de manera que algunos de los miembros pueden hacerlo, intentar implementarlo, pero no necesariamente todos. Y desde el gobierno de Brasil, dado el contexto, ya voy a terminar, muy desafiador de las tarifas de Trump y la forma con que Trump ya ha amenazado, ¿no? Los países BRICS si van a intentar a desdolarizar, la decisión del gobierno brasileño que es salir del debate de ampliación del uso de monedas locales para un debate sobre facilitación del comercio. Facilitación de comercio puede involucrar el uso y el descuento de monedas locales, pero puede ser muchas otras cosas más que eso. Entonces, es como que fuera un camino más sencillo, menos contestador, menos difícil políticamente para intentar lograr algún resultado, pero de hecho, facilitación de comercio es muy importante en el contexto de las tarifas de Trump, pero no tiene el mismo efecto político que en medidas más direccionadas al uso alternativo al dólar, tal como vino de Rusia el año pasado. Creo que me quedo por ahí. Creo que los BRICS tienen un papel muy importante, pero también tienen limitaciones. Y ahí creo, como dijo el profesor Ghosh y también Kate y también Walter, es un proceso de larguísimo plazo para que logramos implementarlo, pero que tenemos que seguir debatiendo. Gracias, Patricia. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias también a todos nuestros panelistas. Tenemos algunas preguntas en el chat, por lo tanto, las voy a leer muy rápidamente o tratar de resumirlas para tener una primera ronda de respuestas, aprovechando que Yayati está con nosotros por 7 minutos más. Y si los demás nos pueden regalar un poquito más de su tiempo para hacer una segunda ronda de preguntas en un tema muy interesante, muy oportuno. Una primera pregunta es cómo usar la cadena de bloques para operar una monetización independiente del sistema del dólar y otras monedas fiat, fiat currency. También nos preguntan, o más que preguntas, un comentario sobre plataformas controladas o activadas por inteligencia artificial y cómo esto puede ser un protagonismo, o puede tener un protagonismo y ser un instrumento. Y una tercera pregunta es, ¿cómo ven ustedes el rol de los BRICS en la crisis del cuidado? ¿Cómo pensar una agenda de género y cuidado para el bloque de los BRICS? Acá sería una primera ronda y me gustaría darle la palabra a Jayati. Jayati,
Jayati, si tienes alguna respuesta para alguna de estas preguntas y también tus comentarios de cierre, por favor. Gracias, Jayati. Muchas gracias. Y qué participaciones tan fascinantes y también muy buenas preguntas. Y lamento que me tengo que ir en un momento. Ya está empezando otra reunión que tengo, así que no me puedo quedar. Pero estas son muy buenas preguntas. El tema de blockchain versus moneda fiat o el uso de la IA con ciertas herramientas. Yo creo que tenemos que remontarnos a toda la idea de qué cosa es el dinero y recordar que todas estas otras cosas de las que hablamos, ya sea tecnología blockchain, utilizar la IA, son herramientas para ayudarnos en cuestión de cómo lidiamos con el dinero. Ahora, hemos tenido el dinero fiat por mucho tiempo, pero la razón por la que podemos tenerlo es porque finalmente todo el dinero es completamente en la mente, solo existe entre las mentes humanas. Tiene valor porque nosotros le asignamos valor y pensamos que otros le asignan valor. Así que realmente se trata de la percepción. El dinero es completamente sobre la percepción. No es algo que se puede resolver con la tecnología. Así que, en cierta manera, el problema de por qué todo el mundo utiliza el dólar estadounidense, bueno, pensamos, ok, si nos aferramos al dólar, tenemos que utilizarlo, entonces otros países lo van a aceptar. Y realmente es esa confianza, esa percepción que permite que el dólar estadounidense siga siendo la moneda global cuando no tiene ninguna conexión al oro o instituciones financieras que tienen que utilizar el dólar como reserva, etcétera. El tema con la moneda alternativa es que tienes que llegar a un nivel de confianza similar con esa moneda y eso es complicado. La idea sería tener una moneda global y como sugirió Keynes cuando hablaba sobre un sindicato global, hablaba sobre como una especie de promedio con nuestras monedas reportadas, algo similar al SDR. Pero la dificultad ahora es que no tenemos una comunidad internacional dispuesta a hacer esto. Al menos un jugador importante y no va a aceptar eso, ya lo sabemos, el Estados Unidos. Pero adicionalmente a esto, el problema de la confianza significa que no puedes tener simplemente un reemplazo rápido de esto. En vez de ello, lo que vas a obtener son diferentes arreglos, diferentes contratos de monedas. Y como todos los panelistas ya han mencionado, esto es un punto importante, hay maneras específicas en las cuales puedes lidiar con algunos de los problemas de reservas globales en cuestión de transacciones, permitir comercio, asegurar el crédito, brindar tasas de intercambio cuando se requieran, dar un buffer en cuestión de choques financieros internacionales. Todas estas cosas, podemos pensar en diferentes mecanismos y todas pueden funcionar. La tecnología blockchain puede asistir en algunos de estos mecanismos. Quizás la IA puede aumentar la confianza, puede hacer que sea más rápido. No sé suficiente sobre la IA, pero me imagino que es una cosa que podría ser. El problema principal es la confianza. Y si ustedes confían en ellos porque piensan que otros confían en ellos, entonces es más que su propia confianza. Tiene que estar seguro uno de que otros países, otros jugadores importantes van a tener esa confianza equivalente. Eso no es algo, y bueno, ¿qué refleja eso finalmente? Kinderberger, el economista famoso, dijo, el dinero es sobre poder y el dinero internacional es sobre el poder internacional. Así que mientras tengamos una situación global donde el poder ya no es tan hegemónico como solía serlo, donde hay nuevas economías emergentes, por decirlo así, los nuevos chicos en el barrio, es como un periodo intermedio donde hay muchas alternativas. Creo que lo que trata de hacer BRICS es resolver algunas de estas preocupaciones y algunas de estas brechas. No se trata solamente de crear una alternativa para dólar en todos sus respectos, pero sí significa que el rol que interpreta la hegemonía de moneda internacional va a ser reemplazada, va a ser disminuida y la van a reemplazar diferentes otros tipos de roles en cierto sentido. Así que personalmente yo creo que la manera en la que estos arreglos monetarios internacionales están evolucionando es que vamos a obtener diferentes iniciativas nuevas que tratan con aspectos particulares de un panorama, de un rol mucho más grande
desempeñado anteriormente por Estados Unidos y el dólar, lo que antaño era un sistema económico fundamentalmente desigual. Así que, en cierta manera, vamos a crear un sistema más igual. Y esto debería ser alentado y celebrado. Deberíamos probar tantas de estas alternativas como se puede en diferentes direcciones y para funciones específicas. Había una pregunta, me parece, no la entendí completamente. Se trataba del amparo, el cuidado. Bueno, me alegro de que lo hayan mencionado porque también pensaba en esto, en la economía del cuidado. Y creo que el problema, no solo con la macroeconomía doméstica, sino también con la internacional, es que nosotros ignoramos mucho la economía del cuidado de los trabajadores de cuidado sin pagar. Así que muchos de los arreglos que se discuten de manera global es que dejan fuera la parte que no es sometida a transacciones monetarias. Y eso es parte de lo que contribuye a la inestabilidad del sistema, es que la economía del cuidado permite que estas sociedades persistan y, sin embargo, el cuidado es ignorado, incluso explotado por las políticas macroeconómicas, porque los gobiernos y los políticos reconocen de que esta economía va a seguir sucediendo, va a continuar, porque los brindadores de cuidado les importa a la gente a la que cuidan, no van a dejar de cuidarlos cuando la vida se les pone mucho más difícil. Y el resultado de esto es incluso los países BRICS, o quizás especialmente los países BRICS, no son conocidos por no ser muy patriarcales, hay que admitirlo. Muchos de sus políticas globales y macroeconómicas dependen profundamente de un enfoque explotativo de la economía de cuidado. Y los enfoques realmente inclusivos y democráticos ahí o en políticas monetarias y financieras tendrían que reconocer e integrar a este rol sobrevalorado, infravalorado y no reconocido y mal pagado. Muchas gracias, Jayati, por estar con nosotros en este panel, por todos tus análisis y contenidos que has brindado, por poner el panorama en vista. También nos has traído la realidad, pero también de lo que podemos esperar, de todas las alternativas en cuestión de lo que necesitamos. Y una de las cosas que rescato también se trata de confianza. Así que de nuevo, muchas gracias, Jayati. Sé que te tienes que ir de esta reunión, así que hasta otra oportunidad. Y te agradecemos por tu participación y todas tus ideas. Muchas gracias y adiós. Vaya, Yati. Y bueno, muchas gracias a todos por continuar todavía en este webinar. Mi propuesta es que podamos tomar algunas preguntas adicionales más y que podamos terminar la ronda con nuestros participantes y nuestra comentarista. Una de las preguntas que vemos es si podría el euro reemplazar al dólar. Y por otro lado también, bueno, tenemos varios comentarios, en realidad no son tantas preguntas. Eh, alguna otra de las preguntas se refiere a bueno, nuevamente más desafíos en torno a lo que ha estado mencionando Jayati. Y creo que no tenemos comentarios que yo sé que nuestros panelistas los han ido leyendo porque están en el chat. Entonces, con esta última pregunta adicional más las anteriores, le doy la palabra a Walter. Adelante, por favor. Bueno, me gustaría ya ir encerrando. Bueno, gracias. Me gustaría agradecer la oportunidad de agradecer a la profesora, la presencia de la profesora Gosh. Es un honor para nosotros. Agradezco la confianza de la profesora Ana García, que es y de mi jefa Kate. Estamos acá juntos en esta misión de tocar los BRICS. Bueno, como Kate es especialista en el tema del sistema monetario internacional, voy a dejar que ella pueda hacer comentarios más en ese punto, pero en relación a la inteligencia artificial, quería dejar solamente un recuerdo de que el asunto de la gobernanza internacional de la inteligencia artificial fue seleccionado por la presidencia brasileña como una prioridad temática.
En los avances hicimos también algunas recomendaciones en ese punto de vista. Entonces pensamos que aunque la prioridad temática llama la atención para la gobernanza global del tema y todo el desarrollo de la tecnología, lo que nosotros, lo interesante es poder poner acá, está también en el documento quien quiera consultarlo, pero en en los cursos que hicimos fue muy interesante como la mayor parte de las reflexiones que nos trajeron, que hicimos de manera conjunta sobre la inteligencia artificial, es sobre el intrabloco, no en relación a las... Entonces existe que cada país tiene su estrategia para el desarrollo de la inteligencia artificial con características distintas. Algunos tienen enfoque en temas de infraestructuras y esos puntos, o los supercomputadoras. Otros están más de acuerdo en desarrollos de software y otros países están quizás como usuarios. Y también hay relación sobre las soberanías con los datos, sobre la privacidad, el idioma, el mantenimiento del idioma, los costos. Entonces quería dejarles que más que en relación a la gobernanza internacional de la inteligencia artificial, un gran fruto de esta problemática que Brasil logró fue establecido una tarea con la inteligencia artificial. Se pueden consultar. No tengo informaciones sobre los resultados, quizás todavía no son públicos, pero si pueden ingresar a la web de BRICS VR en la agenda del calendario, está ahí. Está ahí marcado varias reuniones sobre la inteligencia artificial. Entonces, son más de 6 o 7 reuniones. Entonces, se estableció una tarea y está en pleno andamiento. Entonces, creo que vamos a tener bastantes novedades sobre el tema en la cúpula. En la declaración conjunta, vamos a tener varias novedades con eso en relación a la visión de los BRICS en relación a eso, pero también sobre las iniciativas para compartir infraestructura física y de ver la transferencia de tecnología. Entonces creo que las personas que nos están viendo pueden estar atentos, que vamos a estar en interés en este tema y vamos a tener varios resultados de esta prioridad temática. Creo que todos los BRICS tienen claro de cómo la frontera tecnológica está acá y de las tecnologías verdes. Entonces creo que esos dos puntos están todos con mucha atención volteada hacia estos. Entonces estoy seguro que por la receptividad que tuvimos en los debates de los talleres y también de cómo vemos en las reuniones y en la reunión que se hizo recientemente de los chancelleres, vemos que todos están muy interesados y abiertos a colaborar. Además que tenemos en nuestro grupo que hay 2 países que están muy desarrollados en relación a eso, que es Rusia y China. Entonces, los otros países que son más usuarios de la tecnología, pero también tienen sus estrategias, tenemos todos a poder ganar con el compartimiento de informaciones. Entonces, vamos a tener un gran avance sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Katie, adelante, por favor. Obrigada, doutora Patrícia. Também agradeço a oportunidade de participar desse painel. Quero agradecer a professora Ana Garcia, a meu Se colega de agradece a la trabalho, profesora Ana Walter. García, a mi compañero de trabajo, Walter. Walter es el líder de los BRICS, es el jefe de los BRICS. Hizo un trabajo excelente en nuestro instituto. Eso quiere decir que es una de las personas que más conoce BRICS. Entonces es un honor tenerlo acá con nosotros compartiendo todo el histórico y nuestras acciones desde nuestra presidencia. También agradezco a los que nos están acompañando de manera virtual y todas las preguntas. Voy a retomar un poco el debate sobre la inteligencia artificial, dólar, blockchain,
que se expusieron acá varias preguntas sobre la estabilidad financiera. Como la profesora Gosh nos dijo, la moneda no es algo que sustituimos cuando queremos. ¿Por qué usamos el dólar? Si paramos a pensar, no es algo que es un decreto que tenemos que seguir o un acuerdo internacional y todos son obligados. Se trata de eso, es confianza. Es confianza en la moneda, el hecho de que todos están usando la moneda que es emitida por un Estado muy fuerte. Entonces, cuando usamos el dólar, decimos, mira, esta economía es fuerte, quien la emitió es fuerte. Entonces, si hay algún problema en el sistema financiero internacional, estoy con una moneda que está bien posicionada en un estado fuerte. Entonces, eso no es fácil de mudarlo o de cambiarlo. Y en relación a la confianza, es que como que todos confían y todos aceptan esa moneda. Entonces, no es algo que cambiamos con tecnología. Podríamos tener el mejor y más seguro blockchain y conectado con los mecanismos más avanzados de operaciones y transacciones, y aún así el, el inversor y nosotros mismos cuando vamos a poner en dólar, porque creemos que esa es la moneda que tiene mayor liquidez. Entonces, cuando quiero comprar algo o cuando me quieren vender algo en dólar, yo siempre todos los aceptan. Entonces, hay una relación de confianza en la moneda que no es fácil de sacarla. Entonces, también estoy de acuerdo con esa línea de que el cambio en el patrón monetario que está vigente es largo, porque pasa a cambiar y decir cuál es la moneda que va a cambiar y asumir ese papel de la moneda confiable. ¿Cuál acuerdo monetario se tornará? Entonces, el debate antes era, ¿qué moneda vamos a tener? ¿Cuál va a ser la moneda de referencia en valores internacionales? Y todos abrazaron el dólar, pero había un debate de que antes, cuando se creó el Bancorp, queríamos ver, así como la profesora Bosch nos dijo, que es una canasta que agarra como referencia la composición de las monedas en los flujos internacionales financieros e intenta sacar desde ese punto una referencia de precio donde todos pudieran referenciar su moneda en Bangkok en vez de dólares. Entonces, ahí tendrías monedas digitales. Pero se optó por el dólar porque es una economía fuerte, vigente, es un estado fuerte. Puede emitir esta moneda cuando quiera. Y por ser la economía más fuerte, estaría menos vulnerable a oscilaciones internacionales. Entonces, el poder de compra estaría garantizando si se estuviera posicionando en una moneda como el dólar. Entonces, creo que este mensaje es muy claro. Creo muy difícil sustituir el dólar con cualquier tecnología o inteligencia artificial. Y creo que eso es muy claro y voy a dar dos ejemplos. Hoy, transicionar por el SWIFT o el dólar, el plazo de liquidación es más largo que los acuerdos multilaterales, como hacer un swap. Liquidas casi instantáneamente el mismo día. Algunas operaciones que requieren una mensajería SWIFT o lo transaccionas por banco son de 3 a 5 días y todos van por ese mismo canal que es más lento. Entonces, no está relacionada la tecnología y la velocidad. Es porque el dólar, y yo confío en eso. Entonces, tuvimos varias crisis de deuda en el mercado americano. Pasamos por varios ciclos donde el Congreso ¿se va a aprobar o no se va a aprobar? ¿Se va a dar un espacio mayor a esta deuda o no? O a las deudas americanas. O sea, la deuda crece, va al Congreso, el Congreso los amenaza. ¿Y cuál es la búsqueda de seguridad del sector financiero de los mercados internacionales? Comprar más dólares. En el escenario de inseguridad, todos buscan más dólares, aunque la inseguridad viene de ese mismo lugar donde se emite la moneda a Estados Unidos. Entonces, hay una complejidad relacionada al dólar con la confianza que no es ni sencilla. O sea, ya hay mejores soluciones, pero aún así todos recorrimos al dólar. Voy a parar por acá porque creo que es muy complejo en verdad. Sobre la inteligencia artificial, el mayor gano que tenemos con ella es sobre la agilidad. Realmente torna las transacciones más fáciles. Si estuviéramos en 1980, el CCR, que es el convenio de crédito recíproco de pagos y con inteligencia artificial,
posiblemente el costo de integrar los bancos centrales sería menor. La operacionalidad sería más fácil. O sea, el costo humano de eso sería menor y la agilidad sería más rápida y ágil. Y es lo que está pasando ahí con un sistema que se está dibujando a los países, por los países del continente africano. Posiblemente van a tener pagos instantáneos y vas a poder no solamente conectar exportadores e importadores, pero es como si todos tuvieran un yape, un Pix en manos. Si tuviéramos comprando en cualquier otro lugar que estuviera conectado con este pago de manera instantánea. Entonces, eso nos permite los avances tecnológicos. Entonces, hay inteligencia artificial por detrás de eso. Creo que esa es la mayor ganancia que tenemos de este avances de inteligencia artificial actuales. Pero también tenemos que entender, y voy a hablar un poco de lo que Walter habló y se debatió en los BRICS, de que por qué este debate de inteligencia artificial está conectado con el sistema financiero y con la visión que nos gustaría tener. Si este acceso a inteligencia artificial, a supercomputadoras, a transacciones, a nubes, estuviera cerrado o monopolizado por grandes agentes, este beneficio de esta tecnología no va a ser igual para todos los países. Entonces, por detrás de estos debates de poner inteligencia artificial en los BRICS, todo el debate sobre chips, sobre supercomputadores, pasa por una visión de que queremos el mundo donde al tema de desigualdad sea central. No podemos repetir los errores del pasado, de dejar que los avances tecnológicos sean distribuidos de manera no igualitaria entre los países. Y la inteligencia artificial es crucial. La cuestión de la interoperabilidad de las distintas tecnologías que están desarrolladas en distintos países es crucial. Entonces, eres obligado a absorber una tecnología para poder terminar a una empresa o un país que tiene un gran importe y que tiene la manera de poder ver cuál es su desarrollo tecnológico. Entonces, manera de poder dibujar sistemas de pagos y tener acceso a todos los avances tecnológicos de todos esos puntos, medicina, las áreas como medicina, salud, transporte, comunicación, toda la parte de infraestructura. Nosotros necesitamos pensar en desarrollar accesos democráticos para los avances tecnológicos de inteligencia artificial y operación entre supercomputadoras. Es un punto que donde cuando menciono sobre la desigualdad, cuando pienso en sistema financiero que cuestione un patrón actual, es porque es un sistema financiero desigual, en el punto que no logra conversar o dar de soluciones a problemas financieros de economía emergentes. Entonces, esta es la búsqueda que hay por todos los lados, por acuerdos de pagos multilaterales, por intentar administrar esta inestabilidad. Cuando hablo sobre la inteligencia artificial en mesa de debates, es porque creo que esto tiene que ser más igual entre los países y la desigualdad está en el punto central del debate. Entonces creo que es una pregunta muy crucial sobre la economía de cuidado. Pasa por eso, la economía de cuidado. ¿Cómo vamos a incorporar eso en la macroeconomía, en el funcionamiento de la macroeconomía? Pasa por una visión. ¿Cómo construyo un sistema económico que donde la desigualdad sea el punto central del debate y no por fuera, en el margen de la economía y no es... Y tuvimos un debate muy fuerte sobre en G20 sobre eso. Hablar sobre desigualdad no es fácil. No es fácil poner economistas, ministros de Hacienda y bancos centrales para pensar sobre la desigualdad. Ella es la esencia, nos determina nuestro ritmo de economía y cómo vamos a desarrollarnos. Entonces, la economía del cuidado está conectada con eso. Si logramos pensar sistemas económicos financieros poniendo en punto central la desigualdad como parte esencial de este debate y central de este debate, todos los demás debates de economía de cuidado, mejorías de los debates de temas de trabajo, sistemas de trabajo y horas de trabajo, pasa por ello. Entonces, todo este debate viene de manera, con esta palabra automática, pero es algo que viene quizás un poquito más natural. Entonces, rompemos varias barreras de cómo pensar en eso y esas barreras no son solo en la parte financiera, porque el sistema financiero es parte de la economía, pero hay otras barreras que tenemos actualmente también. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Katie. Ana, adelante, por favor. Gracias, Patricia. Excelentes exposiciones, Katie, Walter. Muchísimas gracias. Yo quisiera encerrar y también dialogar aquí con las preguntas en el sentido de qué esperar y lo que no esperar de los BRICS. Hay una expectativa muy amplia, muy grande desde Brasil y América Latina de que, de hecho, los BRICS pueden vir a representar un nuevo polo de dinamismo, de poder económico y dinámico internacional, que los BRICS sean grandes potencias que van a enfrentar muy bruscamente los Estados Unidos, Trump y la moneda americana. O sea, hay muchas expectativas que no van a se traducir, no al menos en el periodo de corto plazo, con los países BRICS en esa manera como tenemos ahora. Tenemos, como dijo Kate ahora muy bien y reforzó la profesora Ghosh, países con extremas desigualdades donde la agenda de género, la agenda de la economía de cuidado no está enderezada. Ahora con los BRICS Plus también eso se refuerza. Son países que todavía no han hecho la transición energética y no van a hacer porque también están ahí enfrentando sus cuestiones y ahí reforzamos con el BRICS ahora con la expansión, los países productores de petróleo que también detienen los petrodólares. De manera que hay limitaciones y hay que lidiar con la realidad, lo que es posible hacer paso a paso y enfrentando la coyuntura como tenemos. Y ahí hay dos cuestiones que yo quisiera enderezar. Primero, dialogando con una colega de China, que trabaja el tema monetario, estábamos hablando sobre si el dólar tiene el privilegio extravagante, como conocimos, la moneda global también tiene el burden, el peso, el problema extravagante, ¿no? Hay que abrir la economía, hay que cambiar su propia economía para ser una moneda global y eso no es sencillo sin que haya consecuencias negativas en el caso de China particularmente. Entonces hay un extravagant burden para ser la moneda global que hasta ahora ningún otro país logró o tiene condiciones o está en condiciones de, aunque tenga voluntad política para hacerlo. La segunda cosa es que es muy importante que tenemos debatido mucho aquí en Latinoamérica con varios colegas y compañeros, que es oponerse al tarifazo de Trump, oponerse a la política de Trump de un proteccionismo selectivo y destructivo de las reglas y normas de un sistema que los propios americanos crearon, no es automáticamente defender el libre comercio. No es automáticamente defender la OMC como estaba hasta ahora, los tratados de inversión y el libre comercio que ha generado una globalización que benefició a los más ricos, que le benefició a las grandes multinacionales y sus cadenas y perjudicó las camadas, las poblaciones trabajadoras, las mujeres de medio ambiente, como tuvimos particularmente desde los 90, pero que empezó un poco antes. Hay que desarrollar una crítica a lo que pasa ahora en Estados Unidos sin caer en el riesgo de estar defendiendo algo que desde Latinoamérica nos perjudicó históricamente, nos dejó peor, que fue la abertura muy brusca de los mercados en los 90, la desregulamentación ambiental, trabajista y económica y el camino, ¿no?, que hicimos algunas economías, hasta aún más que Brasil, como en Argentina, que nos dejó mucho más vulnerables a las vulnerabilidades del mercado financiero internacional. Entonces hay que tener cuidados, digamos así, en los debates, hay que medir y calibrar mejor las expectativas frente a los BRICS, sin obviamente ponerse el debate y cobrar, digamos así, presionar, ¿no? Accionar frente a los BRICS como hacen los think tanks o muchos de los grupos de la sociedad civil, para que de hecho los BRICS se tornen esa potencia contrahegemónica por el sur global que queremos que efectivamente sea.
Entonces, con eso termino y agradezco muchísimo aquí la presencia de todos y todas y mis colegas de IPEA y Latindad. Muchas gracias, Ana. Quiero también agradecer a todos nuestros panelistas, a Jayati Ghosh, Walter Desidera, Katie Gómez, Ana Saguioro. Ha sido realmente un panel de lujo con expertos, con especialistas. Creo que es una conversación que es un diálogo que nos deja con sabor de más para todos. Y bueno, nos quedamos creo que con muchas reflexiones. Primero tenemos un sistema monetario y financiero que no nos sirve a todos por igual. Como dice Jayati Ghosh, it's not fit for purpose. Tenemos también de parte de los BRICS y en las distintas cumbres y declaraciones que hemos ido mirando, hay una interesante y una apuesta por una reforma de la arquitectura financiera internacional, hay una apuesta por una alternativa al sistema de pagos, donde sí vemos esta intención de reducir la hegemonía del dólar, pero tampoco una completa desdolarización, y es algo que tomaría, además que sería un proceso de largo plazo. Y hay una intención también desde los BRICS por tener instituciones financieras propias, lideradas por los BRICS, que hemos ido viendo a lo largo de estos años cómo se va fortaleciendo en las declaraciones en cada cumbre. Sin embargo, también sería interesante tener una hoja de ruta, como se decía en este webinar, decir, bueno, todo es muy necesario, es muy importante, pero ¿cómo se va a implementar? Eh, Dentro de, además, un contexto que yo rescato de este webinar, que está lleno de desigualdades, y podemos hablar desde el comercio internacional, la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible, que también está en crisis, una transición justa, vincular con el sistema del cuidado con alternativas tanto a nivel global, pero también alternativas regionales, como se ha mencionado el caso de África, y sería muy interesante también mirar cuáles son esas oportunidades para una región como la nuestra, en América Latina. Por lo tanto, me quedo y seguramente todos nos quedamos con la riqueza de este intercambio, de estas discusiones. Agradezco nuevamente a nuestros panelistas, agradezco a nuestros participantes por haberse conectado el día de hoy, a quienes nos han apoyado en la coorganización de este webinar y con el compromiso desde el BRICS Policy Center, la Universidad Católica de Río y la TINDAD de darle continuidad a este tema. Tenemos la cumbre de los BRICS, que es muy pronto, en menos de 2 meses, y darle un seguimiento y continuidad, no solamente a nivel global, pero también desde América Latina. Muchas gracias nuevamente, que tengan un buen resto de día.